Estimada abogada Sandy Játiva, estimados compañeros, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Nuestro tema a tratar hoy en esta exposición es acerca de la evolución normativa de los conceptos de la legislación punitiva en torno al delito de homicidio. A continuación, vamos a dar la introducción. Mi nombre es Mónica Elizabeth Schulde Román, estudiante del C2. Vamos a proceder ya a dar inicio a lo que es nuestro tema. Vamos a partir con la introducción que va direccionada en base al tema del homicidio. Este ha existido desde que los seres humanos comenzamos a vivir en sociedades organizadas. Por lo tanto, hemos estado todo el tiempo involucrados en lo que es conflictos y disputas. Y también esto da, digamos, un origen a los actos violentos desde la evolución de la civilización. Las razones detrás del homicidio van variando a lo largo del tiempo y pueden incluir motivos como la venganza, tal vez la lucha de recursos, tal vez el tema de la posición territorial y cuestiones personales. Para abordar más a profundidad este tema acerca del homicidio, pues nos sumergimos en cuestiones más fundamentales e interrogantes que nos dan una visión más clara y un concepto de lo que es en sí ya el tema del homicidio, ¿no? Además de la moralidad, la justicia, los derechos humanos y la prevención de la violencia. Para ello también se establece un análisis más detenido sobre un tema que desafía y sigue desafiando a las sociedades en todo el mundo. La forma en que se ha tratado de regularlo también ha evolucionado significativamente, ya que la prohibición del homicidio y el establecimiento de lo que son las leyes para regularlo se encuentran basadas en la mayoría de las civilizaciones y sistemas legales a lo largo de la historia. A continuación, mi compañera con el siguiente tema a tratar. Gracias. Buenas noches, estimada abogada. Mi nombre es Jocelyn Abigail Barrero Apolinario, estudiante de cuarto semestre del curso C2, y el tema que les impartiré es sobre los antecedentes del homicidio. En las primeras sociedades, la venganza personal y la justicia por mano propia eran comunes. En las civilizaciones antiguas, como la egipcia, romana y la griega, la violencia letal era común en conflictos territoriales, en guerras, luchas por el poder y represalias. En muchos casos, los homicidios estaban relacionados con cuestiones de honor y venganza. Por lo tanto, tenían leyes que sancionaban el homicidio y defendían las penas correspondientes. En varias de estas civilizaciones antiguas se aplicaba la ley de talión, que significaba ojo por ojo. Era una forma común de tratar el homicidio, donde la pena imponía un castigo equivalente a la ofensa. Durante la Edad Media, los homicidios eran frecuentes debido a las tensiones feudales, las guerras, las luchas religiosas, y ejemplo de ello tenemos uno de los eventos más conocidos, que fue el asesinato del arzobispo Tomás Becket en la catedral de Canterbury en 1170. Su conflicto con el rey Enrique II de Inglaterra por cuestiones de autoridad eclesiástica y poder político culminó en su asesinato, convirtiéndolo a Becket como un mártir y santo. También podemos decir que con la llegada de la Edad Media, de la Edad Moderna, las sociedades comenzaron a establecer sistemas legales más estructurados y regulaciones más específicas para el homicidio. Ejemplo de ello fue el 7 de julio de 1865, donde 4 de los conspiradores, incluida Mary Stuart, fueron ahorcados en la prisión de Washington por su participación en el asesinato de Lincoln. Y otros conspiradores recibieron cadenas de prisión. Este proceso legal y las sanciones impuestas a los conspiradores fueron parte de la respuesta del gobierno de Estados Unidos por el asesinato del expresidente. No obstante,
podemos indicar que el homicidio siempre se ha considerado como un acto grave y punible en la mayoría de las culturas y sistemas legales, en donde el Ecuador también ha experimentado conflictos internos y políticos que a veces han llevado a homicidios relacionados con la lucha contra el poder y la discordia política. En la actualidad contamos con un sistema legal moderno que regula los homicidios con categorías que incluyen homicidios dolosos, homicidios culposos, cada una con sus respectivas sanciones, donde mis compañeros ampliarán el tema. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches, abogada. Soy el estudiante Antonio Garzón Yaza del paralelo C2 del cuarto semestre. Delito de homicidio. El homicidio ha existido desde que los seres humanos comenzaron a vivir en sociedades organizadas. Por lo tanto, han estado involucrados en conflictos, disputas y actos violentos desde los albores de la civilización. Las razones detrás del homicidio han variado a lo largo del tiempo y pueden incluir motivos como la venganza, la lucha por recursos, conflictos territoriales, cuestiones personales y más. La palabra homicidio se deriva del latín homicidium y esta se divide en dos elementos, como son homo, que significa hombre, y caedere, que significa matar, es decir, la muerte de un hombre. Se consuma por acción cuando el sujeto activo ejecuta la conducta plenamente relevante por voluntad propia para obtener como resultado la muerte del sujeto pasivo. Es decir, éste actúa con conocimiento de la antijuricidad de sus actos y obteniendo el fin deseado, como por ejemplo, dar muerte a alguien con algún elemento que facilite la comisión del delito, ya este sea un arma de fuego, un cuchillo, etc. Dentro de la legislación ecuatoriana, el Estado sanciona este tipo de delitos, como le indica el artículo 144 del Código Integral Penal. En las últimas 2 décadas, América Latina se ha visto asociada a un incremento de actividades delictivas transaccionales que han derivado en poderosas organizaciones criminales que ponen en jaque a las autoridades estatales y sus servicios de inteligencia, aprovechando las asimetrías del proceso de globalización, las debilidades de las instituciones policiales y de justicia, asociadas en muchos casos con el recurrente factor de la corrupción. La delincuencia organizada transnacional interviene en territorios en los que existe déficit estatal, una escasa composición social, carente de servicios y debilitada por la pobreza. En este contexto, las fronteras nacionales se convierten en objetos preferidos para desplegar las lógicas criminales mediante mecanismos violentos, erosionar las bases de un Estado de Derecho, limitando las capacidades humanas y colectivas para el desarrollo social. A continuación, mi compañero. Buenas noches, estimada abogada. Soy el alumno Jonathan Olmedo Pazmiño Ruiz del paralelo C2. Voy a hablar acerca de los elementos constitutivos del delito de homicidio. Como todos sabemos, el homicidio no es más que dar muerte a otra persona. Y este es un delito en el cual está afectando en la mayoría de las personas, por lo que constituye algo antijurídico dentro del ordenamiento jurídico que se encuentra establecido dentro del Ecuador. Es así que dentro de lo que corresponde al homicidio, el ser humano adecua su conducta a algo que es antijurídico para, para la sociedad en general. Para que se cumpla o se configure el delito de homicidio, tenemos que tener en cuenta que se debe configurar a través de dos sujetos importantes, que son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Dentro del sujeto activo, podemos decir que se trata de cualquier persona. Este es el autor
que da la muerte o atenta contra la humanidad del ser humano. En otras palabras, es quien arrebata el bien jurídico protegido. El sujeto activo puede llegar a configurar el delito de homicidio de manera dolosa o culposa. También tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es importante tener claro que el ser humano por su naturaleza es considerado un sujeto expuesto al homicidio. Desde el mismo momento que es separado del vientre materno, por lo tanto, el sujeto pasivo es cualquier individuo con vida autónoma. Esta persona es quien recibe el daño, es decir, es la víctima pues, en el cual recae la muerte. Dentro del delito de homicidio, tenemos que para que se configure este delito debe haber una conducta típica, un resultado y una culpabilidad. Dentro de la conducta típica, esto corresponde a la acción que se encuentra prohibida o establecida dentro del ordenamiento jurídico. Por lo que el homicidio es uno de los delitos que se encuentra contemplado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, en la cual dice textualmente que la persona que mate a otra será sancionada con una pena privativa entre 10 a 13 años. El resultado. El resultado es la acción típica antijurídica por medio de la muerte que el sujeto activo provoca al sujeto pasivo. Es el resultado, tiene una relación a la causalidad de los hechos que provocan el homicidio, como la acción y el resultado. No tan solo con el simple hecho de que el sujeto activo cause la muerte a otra persona denominada un sujeto pasivo, se puede configurar el homicidio, sino que dentro del ordenamiento jurídico o dentro del ámbito legal, la imputación se determina de acuerdo al nexo causal que permita comprobar el resultado. Asimismo, dentro de la culpabilidad sabemos que es el resultado de una acción típica y antijurídica que resulta del cometimiento del delito. La culpabilidad debe ser comprobada a través del debido proceso dentro de un proceso penal. La culpabilidad se determina una vez que se han realizado las diferentes verificaciones correspondientes con respecto a la conducta adecuada por el ser humano en relación a lo que se encuentra expreso en la norma. Dentro de los actos y los hechos analizados e investigados es cuando se determinará si existe o no culpabilidad. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches, abogada. Soy la estudiante Troya Marcillo Laura del paralelo C2. El día de hoy voy a hablar un poco de cuál es el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido en todas las formas de derechos en el ámbito del homicidio es la vida humana. El derecho penal no proporciona una definición de la vida humana en sí, pero se encarga de protegerla como el objeto material de los delitos que amenazan con su existencia. En realidad, el derecho penal interviene en diversas etapas del proceso de la vida humana. Aunque hay ciertas posturas que aseguran que ningún bien jurídico puede definirse de manera biológica, ontológica o naturalista, sino de manera normativa. Esto quiere decir, ya que el bien jurídico protegido en estos delitos no es la vida humana independiente, sino en todo caso el derecho a la vida. Conocer el inicio y fin de la vida humana ayudará a establecer los límites que distinguen entre el aborto y el homicidio, lo cual será crucial para definir los límites entre el homicidio y la ausencia de la tipicidad penal. Desde un punto de vista ético y penal, podemos ver que el fin de la vida se asocia invariablemente con la muerte. La muerte no es un evento que ocurre de manera instantánea, en cambio, es un proceso gradual. Por lo tanto, resulta esencial establecer con precisión el momento en que una persona fallece, más allá de todos los métodos o procedimientos empleados para determinar este diagnóstico.
El derecho penal se centra en identificar con mayor exactitud posible no solo los motivos ni las formas, sino el instante exacto en que se considera que esa persona falleció. Buenas noches, abogada. Soy el estudiante Luis Alberto Tomalá Morales, del paralelo C2 del cuarto semestre. El tema que me ha tocado es sobre los tipos de homicidios que existen dentro de la normativa penal ecuatoriana. Bien, para esto iniciaremos analizando el delito de homicidio, siguiendo la dogmática penal y el primer punto, que es el concepto del cual se deriva en dos, que es el concepto genérico, lo que significa que es la conducta típica antijurídica, culpable y punible. Y el concepto específico, que es el que se aplica al homicidio, que en este caso es privar de la vida a una persona. El segundo punto para analizar son los elementos materiales que se obtienen del concepto específico, que en este caso en particular son tres: privar, vida y persona. Privar, que significa quitar o arrebatar; la vida, que es el bien o bienestar de la persona en su integridad física y mental, con sus funciones vitales perfectamente funcionando; y persona, que es un ente susceptible de derechos y obligaciones. Como tercer punto, que es el elemento subjetivo, que puede ser por dolo o por culpa. El cuarto punto son los elementos normativos, que en este caso es proteger la vida de las personas, que es el valor jurídico más alto que tenemos. Y el quinto punto, que es la clasificación. En la normativa penal ecuatoriana, los tipos de homicidios se clasifican en varios subtipos y categorías, dependiendo de las circunstancias que rodean el delito y la intención del autor. Entre los principales dentro de la normativa penal ecuatoriana se distinguen tres tipos de homicidio, que es el doloso, el culposo y el preterintencional. Según el COIP, en el artículo 144 dispone que por homicidio la persona que mate a otra será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. A continuación, pues vamos a describir brevemente cada uno de estos tipos. El homicidio doloso se comete cuando una persona mata a otra con la intención de hacerlo. El dolo supone el conocimiento y la voluntad de matar a otro. La jurisprudencia entiende que es suficiente con que el autor supiera que realiza una acción que provocaba un peligro jurídicamente desaprobado que afecta a la vida de otra persona. El homicidio culposo se produce cuando una persona mata a otra sin intención, pero con culpa o negligencia. Es decir, cuando el autor no previó el resultado mortal de su acción, pero debió haberlo previsto y no lo hizo. Y el homicidio preterintencional se da cuando una persona mata a otra con la intención de causarle daño distinto al de la muerte, pero este se produce de manera accidental. Por ejemplo, si alguien golpea a otra persona con la intención de causarle una lesión, pero la víctima muere como resultado del golpe. Es importante destacar que el homicidio es un delito contra la vida humana, en el que el bien jurídico protegido es la vida humana independientemente. No obstante, la propia muerte no es punible. Ahora empecemos con la conducta del sujeto activo, que puede ser de acción, omisión y comisión por omisión. En el caso del delito de homicidio puede darse de las tres causas. Por ejemplo, de acción, cuando una persona activa un arma de fuego y priva de la vida a otra persona. Por omisión, cuando una persona, sabiendo primeros auxilios, por ejemplo, no realiza las maniobras necesarias para salvar la vida de otra persona que está en peligro de perder la vida. Y comisión por omisión es cuando se espera un resultado deseado o querido, por ejemplo, no darle las medicinas a una persona esperando que fallezca. Por el resultado puede ser formal o material. En el caso del delito de homicidio es material porque se priva de la vida a una persona. Y si fuera formal, por la simple acción se consuma el hecho. Por el daño que causa puede ser lesión o de peligro. En el caso de homicidio es de ambos tipos. A continuación, la intervención de mi siguiente compañero.
Muy buenas noches, mi nombre es Gerardo Melquisedec Saltos López, estudiante de cuarto semestre, paralelo C2. Definición y elementos del homicidio culposo. Es aquella acción que por negligencia, imprudencia o irresponsabilidad, una persona ha causado la muerte de otra, encontrándose presente la ausencia de cuidado, la falta de atención, la falta de prudencia, o el obrar sin tomar en consideración la responsabilidad en lo que se hace. Es una acción en la cual una persona perdió la vida, mas sin embargo, esta tenía la capacidad de ser evitada, pero que por alguna falla ocurrió. De alguna manera, la muerte se dio por ignorar la acción que llevó a este fin. Para calificarlo a esta acción como un delito, será necesario que existan 3 elementos muy importantes. Primero, la acción de negligencia. Segundo, la veracidad que existe una muerte. Y tercero, el tipo de relación que existen entre estas dos. La acción de negligencia es la falta de atención a una persona que lo necesita o que hace uso de un bienestar que una persona ofrece. La veracidad, que existe una muerte. Esto quiere decir que se terminó con la vida. Desaparecen todos los signos vitales. La relación que existe entre estas dos condiciones es el fin de la vida y la ausencia de forma física de una persona. Podemos señalar que existen 2 tipos de homicidio culposo. El simple, cuando la persona que causara la muerte de otra no tenía el cuidado sobre aquella que fallece y que por acciones antes mencionadas causó la muerte. Y el agravado, cuando aquella persona que estando al cuidado de alguien y teniendo esta responsabilidad haya causado la muerte de otro. Nuestro Código Orgánico Integral Penal sanciona con penas privativas de libertad dependiendo el tipo de homicidio culposo. De 1 a 3 años de prisión cuando ocurra un homicidio culposo simple y de 3 a 5 años en el caso de un homicidio culposo agravado. Además, se establecerá dentro de esto multas y medidas sobre reparaciones por los daños causados a las víctimas, indemnizando a los familiares, ya que estos, de alguna manera, son perjudicados por estos actos ilícitos, demostrando así que la muerte fue causada por mala conducta del acusado, por negligencia o de manera intencional, pudiendo demostrar más daños que se haya causado con el resultado de esta muerte. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Buenas noches, abogada y compañeros. Les saluda María del Carmen Quinzo Bravo, estudiante de Derecho en línea del cuarto semestre paralelo C2. El día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de homicidio culposo. Se ha definido por doctrina que el homicidio culposo constituye la acción y el resultado de un delito planeado. Pues se ha dicho que el delito se ejecuta de manera improvista, con negligencia e imprudencia. En nuestra legislación penal establece que en una persona que mate a otra sin animosidad de la voluntad de ejercerla, y la persona que en un cargo público que autorice obras civiles sin debidos permisos y al violar el deber de objetivo de cuidado cause deceso de uno o de más individuos. Esto se encuentra estipulado en el artículo 145 de nuestro Código Integral Penal, que indica textualmente, artículo 145, homicidio culposo, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años la persona que, a título de culpa, ejecute o mate a otra. Asimismo, en el siguiente inciso indica, será sancionada con la misma pena aquel funcionario, parte de la administración pública, que en observancia del principio del objetivo del cuidado otorgue licencias, autorizaciones o permisos de construcción de obras de carácter civil y del resultado de esta inobservancia ocasione la muerte de una o más personas. Por otra parte, en el COI establece en su artículo 145 2 tipos de homicidio culposo. El simple, que es por negligencia y falta de cuidado
causa un hecho antijurídico, y el agravado, que teniendo la responsabilidad de ejercer en todo instante el deber objetivo de cuidado, lo irrumpe. Asimismo, tenemos el homicidio culposo por mala práctica profesional. En nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 54 establece: las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. Por otra parte, en el Código Integral Penal, en el artículo 146 indica que el homicidio culposo por mala práctica profesional será sancionado con pena privativa de libertad en el ejercicio de su profesión, mate o ejecute a otro individuo. Conforme a los estipulados de la culpabilidad expresados un supra, la culpabilidad de mala praxis técnica y objetiva de una profesión, arte u oficio, se enfrasca en el criterio que la culpabilidad se cimienta en la impericia, en la escasa prudencia de ejercer su profesión, en la violación del principio del deber objetivo de cuidado. En esta podemos indicar que este tipo de homicidio, la más conocida, es la mala práctica médica. Muchísimas gracias. Continúa mi compañero. Muchas gracias, compañera, doctora Játiva. Sandy, me presento, soy el estudiante Jeremy Javier Catucuamba Espinosa, perteneciente a esta aula del C2. Conforme a lo que a mí me ha tocado exponer, es el estudio comparativo del delito de homicidio en las legislaciones penales. Conforme ha sido ya descrito anteriormente por mi compañera, el artículo 144 y 145 de nuestro Código Orgánico Integral Penal establece el homicidio doloso y el homicidio culposo. Conforme ya ha estado establecido las penas, hay un punto relevante que tenemos que tomar en cuenta, que es la diferencia que tenía el Código Penal derogado y que ahora ya no se contempla en el Código Orgánico Integral Penal. Esto es referente a los elementos descriptivos del tipo penal, pues el artículo 450 mencionaba que sería sancionado de 16 a 25 años de reclusión mayor aquella persona que concurre en un asesinato y homicidio por las cuestiones de alevosía, actos crueles, promesas, remuneraciones, consumaciones u ocultación de hechos. Pues de esta manera también el Código Penal anterior establecía al homicidio simple sancionándolo con de 8 a 12 años. Entonces, conforme a lo descrito anteriormente, contemplamos que el Código Orgánico Integral Penal estipula dos tipos de homicidio, tanto el doloso y el culpable. Por otra parte, valorando las diferentes legislaciones penales como el Strafgesetzbuch de Bundesrepublik Deutschland o el Código Penal alemán, el Código Penal italiano y el Código Penal español, establecemos que el Código Penal alemán nos establece en las secciones 211 y 212 que, conforme ha sido considerado por el Tribunal Federal alemán, el asesinato y el homicidio son dos delitos que se deben tomar en consideración para llegar a una imputación objetiva. Pues, un asesino es castigado conforme a la pena privativa de libertad de por vida, quien, por los elementos descriptivos, asesine a otra persona por complacer un instinto de alevosía, instinto sexual, codicia, crueldad o encubrimiento de algún hecho. Y por otra parte nos establece el homicidio como un carácter netamente culposo, pues de esta manera establece que aquella persona que mate a otro ser humano por cuestiones culposas será considerado como homicida y su pena privativa de libertad no será menor a 5 años. Por otra parte, el Código Penal italiano nos establece en los artículos 575, 584 y 589 aquella pena de no menor de 21 años para la persona que mate a otro. Pero algo tenemos que tomar en referencia, que el Código Penal italiano sí nos establece un homicidio preterintencional como un delito tipo. Pues nos establece que la persona que ejecute golpes o lesiones personales y a consecuencia de ello cause la muerte de otro será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 18 años.
y también nos establece el homicidio culposo, que nos establece este código en referencia, pues, que por su negligencia cause la muerte a otra persona. Y finalmente, referente al Código Penal español, en la Ley Orgánica 10/195, en el artículo 138.1, nos establece que será considerado como homicidio la persona que mate a otro individuo y será sancionado con prisión de 10 años. Pues, en base a lo señalado supra y en referencia igual a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, se establecen igualmente dos tipos de homicidios, el doloso y el culposo. Pero algo muy dable de destacar es que la ley penal española, conforme al 138, numeral 2, estipula al homicidio doloso como agravantes, si es que la acción típica y culpable se ejecuta contra la integridad de una persona menor de 16 años, con discapacidad, enfermedad, cuando se concurra un delito de carácter sexual y cuando se comete por miembros de una comunidad delictiva. En este sentido, tenemos que el homicidio doloso tiene una mayor pena que el homicidio culposo. Es por esto que las legislaciones, tanto ecuatorianas y las diferentes legislaciones cual ha tenido influencia en nuestro actual Código Orgánico Integral Penal, establecen solo dos tipos de conducta, el doloso y el culposo. Muchas gracias. Buenas noches, estimada doctora, compañeros. Mi nombre es Jessica Margot Benavides Acipuela, estudiante del cuarto semestre del paralelo C2 en línea. En la presente investigación podemos concluir que el delito de homicidio dentro de nuestro sistema legal está sancionado como lo indica el Código Orgánico Integral Penal, ya que es una conducta reprochable, por lo tanto es típica y antijurídica, ya que está atentando al bien jurídico tutelado que es la vida. La misma que no se la puede privar a las personas bajo ninguna circunstancia. Es por esto que el homicidio es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, como lo indica el artículo 144 del COI. Independientemente del tipo de delito que se haya cometido, ya sea de tipo doloso, intencional o culposo, por mala práctica médica, cualquiera que sea, y a pesar de que está normado este tipo de delitos, quienes imparten justicia no la han aplicado de manera correcta, dejando en la impunidad un sinnúmero de delitos. Por lo que quedan dudas de que el sistema judicial que se está aplicando esté aplicando la ley de manera correcta. El homicidio a lo largo de los años va en aumento, ya que se ha convertido en una gran problemática que nos aqueja en gran parte debido a la inseguridad por la que atraviesa en este momento el país. Este tipo de delito provoca una gran conmoción social, la cual afecta a la convivencia armónica de toda nuestra sociedad. Esta ha sido la intervención de nuestro grupo. Muchísimas gracias.